Voy a explicarles un poco lo que son las fórmulas de la elipse. Antes se creía que la Tierra giraba alrededor del Sol en forma circular, hasta que investigadores y observadores, empezando por Galileo Galilei, vieron que no era circular. Inclusive antes, estudiosos ya veían que aquello funcionaba. Inclusive Hipatia después demuestra, con el estudio de las cónicas, de que el Sol giraba en una órbita elíptica. Y obviamente que su excentricidad era casi 1, ¿no? Entonces, esa era la particularidad. Entonces, miren, la elipse es una especie de huevito, como ustedes lo llaman, y tiene los elementos que las demás cónicas tienen en común. Veamos. Una elipse tiene el centro y cuyas coordenadas son HK, siempre se parte de ahí. Esta es una elipse horizontal, porque los dos vértices están a la misma distancia del centro. En este caso, esta distancia es la misma. Los focos, que en otros casos lo llaman los centros, también están a la misma distancia del centro, en el mismo eje que determinan los vértices, a la misma distancia. Mientras que estos otros dos puntos los llaman los vértices menores, que en mucha bibliografía no existen para nada, por eso no lo he colocado allá. Sin embargo, lo podemos colocar, no va a haber ninguna dificultad. Esta es la fórmula para encontrar la elipse horizontal. Cosas que hay que notar. Necesitamos el centro, al igual que en la circunferencia, para hallar su ecuación necesitamos el centro y el radio. En este caso necesitamos el centro y se dicen los radios, entre comillas, que son la distancia del centro al vértice y del centro al vértice menor, vamos a decir a las orillas. Y eso se reemplaza aquí. Entonces no olviden, miren, aquí está clarito, del centro al vértice hay una distancia A. Del centro al vértice menor hay una distancia B. Del centro al foco hay una distancia C. Entonces varios, como es solo un bosquejo, hacemos un rectángulo típico por los vértices que son los de la elipse y los vértices menores. Ahí formamos un rectángulo típico y, ojo, para las hipérbolas este rectángulo típico es muy importante. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está el lugar donde va a estar inscrita la elipse. Entonces pueden empezar a bosquejar y ver que en estos puntos de los vértices la elipse es tangente. Ustedes pueden ver, tenemos una aproximación, un bosquejo de la elipse que estamos buscando. Hoy, en este momento, les voy a mostrar otra forma de graficar esta elipse. Bien, esta es la manera de dibujar con mayor exactitud la elipse. Fíjense, necesita una cuerda con una especie de aro ahí. Y la idea es que llegue desde el foco hasta el vértice opuesto. Ahí. Entonces el otro, la otra parte que debe dar fija está en el otro foco. Y ustedes fíjense, aquí va. ¿Listo? Y entonces, si se dan cuenta, por abajo sucede lo mismo. Fíjense cómo ha resultado muy precisa la gráfica de esta elipse. Y saben, eso se debe a lo siguiente, a la definición de la elipse. La elipse también es un conjunto de puntos. Vamos a suponer que este es el punto general, P, que
tiene coordenadas x, y. Y la definición de este conjunto es que la distancia, o la suma de las distancias más bien, ahí tenemos, vamos a llamar distancia 1 y distancia 2. Ya conocemos cómo se hallan distancia entre los puntos, pero entonces, la elipse es el conjunto de puntos que cumple lo siguiente. La distancia 1 más la distancia 2 es constante. Y no solo eso, esto vale, esa constante vale 2 veces a la distancia del centro al vértice, 2 veces ese valor. Y entonces todos los puntos tienen esa misma medida. ¿Qué quiere decir? Esta distancia 1 más esta distancia 2 es 2 veces a todo el eje mayor de la elipse. Este es el eje menor de la elipse. 2 veces b, en este caso, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder identificar una elipse horizontal. Para hallar su ecuación necesitamos el centro, que es HK, y además los dos radios, o sea, el semieje mayor y el semieje menor, para poder encontrar. Veamos ahora una elipse vertical. Son los mismos elementos. Si ustedes se fijan, el centro tiene coordenadas HK y ahora el eje mayor va a ser vertical. El semieje desde aquí hasta el vértice vale A. Es lo mismo desde aquí hasta el otro vértice. Eso vale A. Ahí. La distancia del centro hasta el vértice menor vale B. Pueden ver a ambos lados. Y la distancia del centro a los focos, a uno de los focos, es C en ambos sentidos. Y entonces, como habíamos visto en la elipse horizontal, aquí también podemos trazar un rectángulo típico que nos permita bosquejar la gráfica de esta elipse. Y ahí está, la elipse es tangente en los vértices. O pueden dibujar como hemos hecho con el aro de cualquier cuerda, de tal manera que se cumple entonces. Y poniendo los centros en los focos, sucede que la gráfica es más exacta, como la que vimos. En resumen, la elipse, el centro tiene coordenadas HK en ambos sentidos. Los vértices. Para la elipse horizontal tiene esta forma. H más menos A, K. ¿Qué quiere decir? H más A, K es un vértice. Y H menos A, K es el otro vértice. Este es H más A, K. Y este otro H menos A, K, en el extremo izquierdo. Mientras que en la vertical es un poquito cambiado. El vértice es H, K más A para este vértice y K menos A para este otro vértice. Los focos tienen una fórmula muy parecida, solo que en vez de A va a C, lo mismo en ambos sentidos. La excentricidad es algo que ustedes ya tienen que manejar, es el valor entre C y A. Les decía que el Sol, más bien, que la Tierra gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica. Y la excentricidad es casi 1, por eso casi parece circular, ¿no? El latus septum se calcula con 2b cuadrado sobre a, ya saben, entre valores absolutos. Y el eje focal, para una elipse horizontal, y igual k, y para una elipse vertical, x igual a h. Esta es la fórmula madre, la fórmula principal de las elipses. El semieje mayor al cuadrado es igual al semieje menor al cuadrado más la distancia del centro al foco al cuadrado, en ambos casos. No es el teorema de Pitágoras, es más, cualquier a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado así suelto, no es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene que ver con hipotenusas y catetos, que es diferente.
Entonces esa es la forma para hallar, entonces ustedes se dan cuenta, para identificar una elipse horizontal, el valor mayor está debajo de la X y el valor menor debajo de la Y. Al revés, en una elipse vertical, el valor mayor está debajo de la Y y el valor menor debajo de la X. Entonces, esa es la manera y espero que ustedes lo manejen mejor, tengan un concepto mejor. Sé que hay algunos elementos más, como por ejemplo, el eje mayor es 2 veces A y el eje menor es 2 veces B. Se refiere a esto. Todo este eje es 2 veces A y todo este eje 2 veces B. Lo mismo en el otro sentido. Maneje mejor su formulario